En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En su párrafo cuarto, dedicado al tema de el Creador. En este párrafo, el Catecismo dedicará 46 números a desarrollar este tema. El día de hoy vamos a profundizar en los números 284 y 285 para continuar este tema que tiene como título La catequesis sobre la creación. Número 284 del Catecismo dice: el gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Bueno, pues, queridos amigos, este número es muy, pero muy interesante porque es parte del argumento que hemos estado hablando la semana pasada que tienen los ateos. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué no acaba con el mal? Y los ateos dicen, pues como no acaba con el mal, entonces no es todopoderoso, porque no puede acabar con el mal. Y si no lo acaba, es porque no es bueno, no nos quiere y nos quiere ver sufrir, entonces no es bueno. Estos argumentos pues son muy pesados en un mundo que se pregunta tanto sobre la existencia del mal, pero que no quiere responderse, porque preguntar es en cierto sentido muy fácil. Uno se pregunta y se pregunta y se pregunta como si la pregunta ya fuera la solución, y no. Las preguntas necesitan ser respondidas y si tengo mente para preguntar, necesito también tener mente para responderme. Si tengo tiempo para hacer tantas preguntas, también necesito tener tiempo para investigar sus respuestas. Por ejemplo, la pregunta sobre el origen del mundo. Esto plantea una gran cuestión. Y entonces nos damos cuenta que existen unas leyes que las ha puesto alguien. Unas leyes ordenadoras que rigen el mundo. Y cuando sabemos que existen unas leyes naturales, inmediatamente nos damos cuenta que cuando alguien no cumple una ley natural, entonces viene el caos. Entonces viene el desorden. Y si hay unas leyes ordenadoras que rigen el mundo, nos está diciendo que esa ley ordena. Y si hay un orden, entonces hay un ordenador. Alguien que lo ha ordenado todo. Porque nosotros, como expresábamos ayer, llamamos computadora a un ordenador, ¿no? Pero el ordenador en sí mismo no se puede funcionar. Él nos ordena porque una mente humana le ha preparado para que haga eso, para que ordene. Pero hay una mente superior por encima de él. La computadora no se prende sola. Aunque lo único que haga el ser humano sea
hundir el botón de prender, aunque sea lo único que haga y ya la computadora haga todo lo demás, ella no puede hacer nada sin que la mente superior, libre y voluntariamente, mueva el dedo para apretar el botón encender. Qué tan interesante, ¿no? Y uno dice, pero es que yo solamente apreté el botón. Pues es que solamente apretar el botón da vida a la computadora. Si no, está muerta. Si no, está apagada, está inerte. Eso de la inteligencia artificial, de la inteligencia mecánica, etcétera, etcétera, todo esto que escuchamos día a día, todo eso no es más que una mímica. Con todo el respeto a los científicos, investigadores de todo esto, que es genial, ¿cierto? Pero que no crean que la inteligencia artificial va a superar o va a poner en segundo plano a la inteligencia del ser humano. Porque es que detrás de toda inteligencia artificial está la inteligencia de la verdad. Está la inteligencia que ha hecho a esa inteligencia. Aquella que le ha puesto sus códigos, que le ha puesto las frecuencias, que le ha puesto su programación. Pero la real inteligencia es la que está detrás, la que programa. No es esa inteligencia artificial o esa computadora la que trabaja y se funciona a sí misma. Aunque nos puede parecer sorprendente todo lo que es capaz de hacer, detrás tiene una inteligencia superior que, aunque solamente sea que sirva para aprenderla, ya cumple su misión. Y siendo esto así, queridos amigos, uno se pregunta, entonces, ¿de dónde viene este orden, estas leyes naturales tan complejas del mundo? ¿Cómo se han podido formar? ¿Será pura casualidad este grado de perfección que tiene el universo? ¿Será del devenir? ¿Podemos darle el nombre de casualidad a tanta perfección? Incluso podríamos decir, ¿no? ¿Es científico dar el nombre de casualidad a algo tan complejo? Según a lo mejor un cálculo de probabilidades. ¿Algo así podría haber sido tal orden? Y estas preguntas son legítimas y son obligatorias que nos las hagamos. Esas y otras más. Y entonces nos seguimos preguntando, ¿y si Dios está en el origen del mundo, en esas leyes creadoras, en esas leyes ordenadoras tan complejas de esta existencia tan enorme y tan maravillosa, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué esas leyes naturales tienen determinados fallos que de vez en cuando nos sacuden? Porque nos hemos acostumbrado al orden. Y esto es lo que casi nadie ve. Estamos acostumbrados al orden. De manera que cuando ese orden deja de producirse, uno se pregunta, ¿pero por qué ha pasado esto? Estamos acostumbrados a que la velocidad giratoria de la Tierra haga que todo esté estable. Y es la velocidad del movimiento la que hace que estemos estables, que no nos movamos. Y cuando eso falla, hay un terremoto o hay un temblor. Y el orden de la naturaleza se desbalancea un poquitito solamente y entramos en caos, y entramos en terror, y entramos en miedo, y entramos en susto, y uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto susto? Porque se ha desordenado, una milésima se desordenó y entramos todos en pánico. Ah, qué tan interesante. ¿Y por qué se desordena? ¿Por qué se desordena? ¿Por qué al hombre
en cierta manera le encanta desordenar lo que es ordenado. Dios ha ordenado toda la creación y nosotros parece que nos estamos dedicando cada día más y más a desordenarla. ¿Sí? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Y esa es nuestra tarea, estar todo el tiempo buscando la respuesta a ese por qué el hombre desordena aquello que está ordenado. Si Dios pone una ley de cómo va a ser la procreación, por ejemplo, ¿por qué nos esforzamos tanto hoy día en desordenar esa ley? Terminamos diciendo lo que dijimos ayer. El pensamiento débil consiste en no preguntarse nada de esto. Porque dicen algunos, yo no me voy a meter en ese lío. Mejor que el lío me coma. Hay una frase latina muy interesante. Primum vivere, pos filosofare. Primero vivamos y luego pensemos. Ese parece ser hoy día nuestro lema. Primero vivamos y luego pensemos. Eso es como primero actuemos y luego veamos qué hicimos. Terrible. Terrible. ¿Qué será lo que sucede? Que nosotros le llamamos mal, que no es más que la desobediencia a desordenar lo que Dios ordenó. Y eso tiene que ver, queridos amigos, con el tema precioso que desarrollaremos en muchos capítulos de este catecismo sobre el tema de la libertad. Dios no hizo el mal y Dios no consiente el mal. Pero en la libertad que nos ha dado en su creación, que es el regalo precioso y grande que cada uno de nosotros tenemos, es donde va a radicar. ¿Cómo yo uso mi libertad? El mal no es una creación. Dios no lo creó, así como te creó a ti y a mí. Dios no dijo un día, hágase el mal. No, eso no existe, no puede salir de su boca. El mal es el mal uso de nuestra libertad, de lo más precioso que tenemos. Por eso cuando nos preguntamos, y entonces Dios, ¿por qué no puede hacer nada? Y por qué Él no puede hacer nada, porque el que lo tiene que hacer eres tú y yo. Porque el mal no viene de Dios, el mal viene de nosotros. El mal se va a erradicar del mundo cuando tú y yo, que somos quienes lo cometemos, dejemos de cometerlo. Pero como queremos seguir siendo malos realmente, entonces ni nos preguntemos. Ni nos preguntemos. Sigamos al hoy por hoy, a ver hasta dónde llegamos. Y eso es muy, muy peligroso. Muy, pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser hombres que solamente viven escapando de lo que es importante en su vida y vamos quedando como hombres que solamente viven al ahí se va. Al ahí se va. Porque las preguntas importantes que le dan sentido a su vida nunca se las puede responder. Y entonces su corazón se va quedando ahí como vacío. Como cuando la persona desordenada todo lo empieza y nada lo termina. Y después dice, es que estoy muy estresada porque tengo muchas cosas. Pues ¿cómo no va a estar estresada si todo lo que empieza nunca nada lo termina? Si hace una lista de cuántas cosas has empezado y no has terminado, ahí mueres. Porque te vas a sorprender del tremendo desorden. Parecería que solo vivimos de instantes, de momentos. Empiezo a hacer esto muy animado, muy animada, y después lo tiro. Me dura 2 días la emoción y después lo tiro. Llámese una propuesta en un trabajo, llámese hacer ejercicio, llámese entrar en una disciplina de levantarse, llámese lo que sea. Somos buenísimos para eso. Sigue el catecismo, ¿no? Número 285. Un número un poquito largo, pero lo iremos explicando poco a poco. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada
a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, que están en lucha permanente. Según algunas de estas concepciones, el mundo sería malo, producto de una caída, y por tanto que se ha de rechazar y superar. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho, lo había abandonado a él mismo. Otros, finalmente, no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes que el hombre tiene en su corazón. Esta búsqueda es inherente al hombre. Fijémonos pues qué número 285 tan bonito, ¿no? Un poco largo, un poco complicado algunas de estas palabras, pero vamos a explicarlo. En la primera parte de este número, plantea que la fe cristiana católica habla de una manera muy concreta del origen del mundo. Nosotros creemos que Dios creó el mundo de la nada, que Dios es eterno, que la creación es temporal y por lo tanto el tiempo y el espacio comienzan con la creación del mundo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Esta concepción sobre la creación del mundo que tiene la fe cristiana católica la toma de la Sagrada Escritura, pero también de la reflexión que el magisterio de la Iglesia ha hecho en 2000 años a la luz de la tradición. Y es importante, queridos amigos, tener presente que esta concepción nuestra es distinta de otras concepciones que podríamos ver y que vamos a ver que pueden contraponerse a nuestra fe. Por eso este número 285 del Catecismo nos da la lucidez y la valentía para ver qué tipos de conceptos hay sobre el origen del mundo, para que nosotros podamos ser un poco conocedores de aquellos que están acorde a la fe cristiana católica o estén en discrepancia con nuestro concepto de la creación y del origen del mundo y del origen del hombre. Hay muchas teorías. Esas teorías, aunque sean contrarias a mi fe, también han querido, a través de la historia, desde el primer hombre, responder a las mismas preguntas que se hacen los que viven en América, los que viven en África, los que viven en Europa, los que viven en Oceanía, los que viven en Asia, en cualquier rincón del planeta. El hombre, en cualquier rincón, se ha hecho las mismas preguntas que tú y yo. ¿De dónde vengo? ¿Quién creó el mundo? ¿Y a dónde vamos? Fijémonos cómo este número 285 dice que las religiones y las culturas, que en ellas encontramos numerosos mitos referidos a sus orígenes. La fe cristiana católica responde a las mismas preguntas que básicamente también han respondido los mitos que están al origen de culturas ancestrales y de religiones ancestrales. Es más, la palabra mito no siempre la debemos usar en sentido negativo. Para nosotros es muy común que nos hablen de un mito y nosotros lo usamos como sinónimo de cuento falso. Es más, lo decimos de una manera déspota. Eso es un mito. Y no es cierto. La palabra mito tiene también que ser rescatada y utilizada de una forma positiva, no de una forma de cuento o de mentira.
En la Sagrada Escritura hay también géneros literarios de tipo mítico. Lo que ocurre es que aunque Dios utilice un género literario de tipo mítico para revelarse, no significa que sea falso. Dios revela la verdad sobre la creación del mundo siguiendo distintas formas de expresión, una de las cuales también es el género literario mítico. Vamos a explicar esta palabra un poquito, ¿no? ¿Qué es un mito? Vamos a definir el mito, ¿no? En sentido general, mito significa simplemente cuento, narración. Dentro del contexto de una religión, el mito se define como palabra original y primera, dada una vez para siempre y siempre actual. El mito es creador de sentido. Es muy interesante, ¿no? El mito se convierte en el vehículo de acceso al misterio de la acción de la divinidad. Y esto es para todos, ¿eh? Para todos, desde los cavernícolas casi, ¿no? Comúnmente se ha opuesto el mito al logos, ¿no? Es decir, a la palabra razonada, a la argumentación. El mito es una palabra que no exige razonamiento. El mito realmente no se piensa. El mito no se juzga. Hace presente la cosa. El mito hace presente lo que narra sin ningún argumento. No lo necesita. Simplemente hace presente la cosa. De hecho, queridos amigos, durante mucho tiempo se ha considerado al mito como una narración fantástica y fabulosa, ¿no? Que poco o nada tenía que ver con la realidad. Se veía el mito en él un intento de explicación no científica, ¿no? Fruto de una conciencia humana poco desarrollada. Entonces, hoy día encuentra uno científicos ateos que tratan este tema del mito de una manera muy déspota, ¿no? Ustedes creen en todos esos mitos, ¿no? En todas esas falsedades. Sin embargo, hoy día, por otro lado, se está revitalizando el mito como un género literario capaz de transmitir una verdad, pero en modo simbólico. Una verdad en modo simbólico. La argumentación científica no es el único modo de transmitir una verdad. También hay otros modos y este es uno. Por ejemplo, algunos de ustedes han escuchado sobre el mito de Uranos y de Cronos. Cronos era el hijo de Urano en el tiempo de la mitología griega. Cronos era el famoso padre de Zeus. Y Cronos, cuenta la leyenda, que devoraba a sus hijos, se los comía, porque era muy celoso y no quería que su esposa amara a sus hijos y le quitara el amor de él. Y entonces él se comía a los hijos para que la esposa solo lo amara a él. Y él se devoraba a sus hijos, ¿no? Y expresa esa percepción del tiempo que va devorando a los hombres que van apareciendo en el mundo. El tiempo que nos come, nos vamos volviendo viejos y vamos desapareciendo. O los mitos que narran la formación del hombre a partir del maíz, como tenían los mexicas, o del polvo mezclado con la sangre de un dios vencido, para dar a entender de este modo, por una parte, la grandeza del alma espiritual del hombre, y por otra, la precariedad del cuerpo frágil y sometido a la corrupción. Maneras preciosas de concebir el origen. Hay distintos tipos de mitos. Hay mitos que intentan explicar la creación del mundo. Se llaman mitos cosmogónicos. Hay mitos que intentan explicar el origen de los dioses. Se llaman mitos teogónicos. Hay mitos que intentan explicar la aparición del hombre. Se llaman mitos antropogónicos.
Hay mitos que intentan explicar la distinción entre el bien y el mal y se llaman mitos morales. Hay mitos que intentan imaginar cómo será la vida después, la vida de ultratumba, y se llaman mitos escatológicos. Hay mitos que intentan dar una respuesta a la causa, al origen, al porqué de las cosas, y se llaman mitos etiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, es un tema pues supremamente extenso, que hay veces pues muchos simplemente dicen, eso es mito, eso es mentira, y ya, y se lavan las manos y se acabó la conversación. No, es mucho más profundo. Es más, el mito tiene una estructura y un estilo. El objeto fundamental del mito es etiológico. Trata de explicar el fundamento de la realidad. Los mitos nos dicen cómo se formó una cosa, cómo comenzó a ser, mas no nos da detalles científicos de eso, porque para eso no es el mito. El mito nos dice que todo empezó y apareció y ya. ¿Quieres transmitir eso? Solo habla de realidades, es decir, solo de aquello que realmente ha sucedido. Los mitos hablan fundamentalmente del origen del cosmos, es decir, del momento en que se ha manifestado lo sagrado en el mundo. Óigame bien esto. El momento en el que se ha manifestado lo sagrado en el mundo. Por eso hay veces decimos, pero ¿por qué el Génesis empieza así? Dios crea todo de la nada y aparece todo. Y hay personas que le parece que eso es un cuento mentiroso. Porque ¿cómo puede ser posible que Dios haga todo en 6 días y el último día descanse? Pues así como lo narra, así como se narra. Porque esa es la finalidad de esa narración. No es decirle científicamente cómo Dios mezcló esto con esto para que saliera otra cosa. No. Dios creó el agua y mezcló tanto de oxígeno, tanto de hidrógeno y salió tanta agua. No, ese no es el objetivo. El objetivo era decir que Dios creó el agua y se acabó. Creó los mares y se acabó. Y los separó los de arriba de los de abajo y se acabó. El objetivo era decir cómo se ha manifestado lo sagrado en el mundo de lo profano. Ese es el objetivo. El mito tiene una función. El mito relata la metahistoria sagrada, es decir, una serie de eventos que tuvieron lugar al inicio de los tiempos, en el tiempo primordial, en lo primerito de todo, en el tiempo de los inicios. Los actores del mito son muchas veces seres sobrenaturales, responsables de lo que sucede en el tiempo, que para nosotros hoy día nos parece un cuento. Para el mito no. El mito lo que nos está intentando es explicar que algo sucedió en el tiempo presente. Pues lo que el hombre vive hoy es el resultado de lo que ellos hicieron al inicio de los tiempos. Si Dios creó todo de la nada, eso, lo que nosotros vivimos hoy es resultado de eso que pasó al inicio. El pecado de Adán y Eva. Lo que nosotros vivimos hoy día es resultado de lo que pasó en el inicio de los tiempos. Incluso se podría decir que la suprema función del mito, queridos amigos, es fijar los paradigmas de todos los ritos y de todas las actividades significativas humanas. Comida, trabajo, educación, sexualidad, fija, actuando como debe. El hombre va a imitar estos gestos paradigmáticos de lo que nos van presentando los mitos. Repite sus acciones, incluso en momentos como la comida. Tú comes como incluso alguna vez nos narraron que comían dioses, los mexicas o los dioses griegos. O vivimos actividades sociales como alguna vez míticamente nos las contaron. O la economía, o la cultura, o la forma de hacer la guerra.
Muchas veces nos han contado que los dioses bajaban y peleaban, ¿no? Bueno, el mito se vuelve modelo ejemplar y permite muchas veces rememorar lo que estos dioses hicieron al principio de todo, pues para actuar nosotros del mismo modo. No el cristianismo concreto, ¿no? Las culturas, estamos hablando de todo tipo de cultura. El mito tiene una verdad. El mito busca dar una respuesta, una explicación a un acontecimiento presente a partir de una causa primera. No se debe, por lo tanto, buscar en el mito una verdad de tipo científica o que te la expliquen científicamente o de tipo histórico. Dígame cuándo fue que existió exactamente. No. Sino el significado de aquello que se narra. El significado de eso. Para el hombre religioso, la verdad del mito no se pone en discusión. Para él, el mito es verdadero. La existencia misma del mito da prueba de su verdad. De que se vaya generación tras generación pasando y pasando, es la existencia misma de la prueba de la verdad de ese mito. Los mitos que se refieren al origen de la muerte son verdaderos, porque la misma muerte es una realidad y la mortalidad del hombre lo muestra claramente. Todos nos vamos a morir. Y ahí está la verdad. El mito es la expresión de lo sagrado en palabras. La expresión de esta realidad fundante, acaecida en el primer momento, que da base y fundamento a toda otra realidad. Por este motivo, su verdad no puede y no depende de su coherencia racional, de que si era verdad o no era verdad, que existía este ser tan grande y tan poderoso. No depende de eso, ni de su veracidad, ni de su historicidad, sino de la realidad que lo profiere. El mito también es vehículo de una experiencia que no pretende ser historia ni ser objetiva. En la conciencia mítica no hay una clara distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, no lo hay. No hay una línea clara entre el símbolo y aquello que el símbolo representa, entre el deseo y su cumplimiento, entre la percepción y la fantasía, no lo hay. Ahora bien, desde nuestra concepción cristiana, católica, es Dios el que toma la iniciativa de revelarse al hombre, de comunicarse al hombre. La diferencia entre una religiosidad mitológica y una religiosidad revelada como la nuestra es que la religiosidad mitológica es el hombre que intenta preguntarse y responder a las preguntas fundamentales de su vida. Y claro, en ese intento de búsqueda de la luz de la respuesta, inventa los mitos, inventa las religiones, inventa los ritos, inventa estas maneras de actuar que algunas veces parecían incluso antihumanas. Pero es una carrera a responderse a las preguntas fundamentales de su existencia. Mientras que nosotros, los cristianos, los católicos, que tenemos una religión revelada, es Dios el que viene al encuentro del hombre. Es Dios el que viene a hablarle al hombre. Es Dios el que viene a comunicarse conmigo. Es Dios el que me habla de sí mismo. Es Él el que toma la iniciativa. Yo me hago las preguntas y Él me revela cuál es la respuesta. Y eso es genial. Por eso nosotros no nos peleamos con las personas de otras religiones que tienen X rito, X creencia. No, porque eso ha salido de la respuesta a la pregunta fundamental del ser humano. Lo que pasa es que no han tenido la experiencia de conocer al Dios revelado que nosotros hemos tenido. Por eso somos privilegiados los cristianos.
No tenemos que inventarnos cosas raras porque es que ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa y nos ha revelado la respuesta a nuestras preguntas trascendentales. ¿Por qué el hombre se inventa hoy día? Los hombres que vienen de culturas cristianas, nuestros propios hijos, se inventan un montón de cosas raras para responder a lo que es lo más obvio. Dios ya te lo respondió. No tienes que inventarte nada nuevo. Y Dios, para hablar de sí mismo, se sirve de muchas cosas. De los profetas, de la inspiración, de los autores de la Sagrada Escritura. Y en esa inspiración se puede también servir de géneros literarios mitológicos para decir Dios algo de sí mismo y del origen del mundo. También lo puede hacer. Por lo tanto, queridos amigos, cuando escuchamos sobre mito, ya sabemos que en las religiones naturales, en el fondo, es el hombre el que les ha creado intentando conocer a Dios. Y que en la religión revelada, la nuestra, es Dios mismo el que nos habla a nosotros. Incluso, aunque se pueda servir de un lenguaje de tipo mitológico en algún momento para transmitirnos lo que quería decir libremente en su revelación. Eso es prácticamente lo que el catecismo nos quiere decir hasta esta parte. Vamos a dejarlo aquí. El día de mañana continuaremos con esta otra mitad de este número 285, donde vamos a estudiar las diferentes concepciones de la creación, ¿no? Hay concepciones de la creación que van a llamarse panteístas, emancionistas, dualistas, gnósticas, deístas, materialistas, bueno, etcétera, etcétera. Veremos algunos conceptos de cómo hombres han pensado cómo ha sido la creación, como los griegos, ¿no? Cuando decían que todo venía, por ejemplo, como los pitagóricos, ¿no? Que la creación es a partir de los números, otros a partir del agua, otros a partir del fuego, otros a partir del ser, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese será nuestro tema del día de mañana.